Vida para todas las naciones, recuperando el diseño original, presenta al maestro Mario Barroso con Semillas de Vida. Saludos y bendiciones a los amantes de la palabra de Dios. Continuamos el estudio del libro de Apocalipsis y hoy estaremos compartiendo la enseñanza número 68. Continuamos con la apertura de los sellos en el capítulo 6, versículos 1 al 17, pero antes de continuar, vamos a ver brevemente un corto resumen de lo visto en la enseñanza anterior. Estuvimos analizando el significado del caballo bermejo o rojo, que significa el caballo de la contienda. Estábamos hablando acerca de la aparición de esta figura, que la función de este segundo caballo y de su jinete es de despojar de la aparente paz y seguridad a los moradores de la tierra por la actuación del primer caballo con su jinete, el caballo blanco con su jinete que tiene un arco en la mano y que se le da una corona y sale venciendo y para vencer. Decíamos pues acerca de este jinete que él va a procurar una paz ficticia, una paz que no es duradera. Así que este segundo caballo va a despojar de esa aparente paz a la población mundial. La visión del fin describía un tiempo en el que se destruirían todas las relaciones humanas y el mundo sería un caldero hirviente de odios crueles entre reyes y naciones. El color bermejo, esto es rojo, de este segundo caballo que surge como la apertura del segundo sello, se interpreta como un derramamiento de sangre que vendrá por causa de las guerras que se desatarán durante ese tiempo. Los esfuerzos humanos para lograr una paz duradera se verán frustrados lamentablemente y el mundo se encamina rumbo a la apostasía universal de la cual se viene anunciando a través de muchos escritos de la Biblia. Y dice que después de esto aparecerá el Hijo del Hombre para tomar los dominios del mundo. O sea, que al finalizar este periodo de gran tribulación, esta última semana de la profecía de Daniel, entonces el Señor Jesucristo vendrá con sus santas decenas de millares para tomar el control de los reinos del mundo. Se sentará como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a continuar entonces y les invito a que lean conmigo allá en el capítulo 6 de este libro de Apocalipsis, los versículos 5 y 6, que dicen: Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira, o como ya lo hemos dicho anteriormente, ven, una orden para estos. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Estamos hablando entonces acerca de un caballo negro, que significa que es el caballo que trae hambre, lo que viene después de las guerras, por causa de la escasez. El hambre estará atacando la vida de todos los moradores de la tierra. Así que nos ayudará a entender la idea que esconde este pasaje, el recordar que Juan se refiere no al fin del mundo como hay personas que suponen, sino a las señales y acontecimientos que lo precederán. El fin del mundo ha de ocurrir ya después de que el Señor Jesucristo establezca su reino de 1000 años y entonces vendrá este final. Así es que aquí el caballo negro y el que lo montaba representan el hambre, una hambruna severa y de graves consecuencias, pero que no es tan extrema como para matar a los hombres. Porque hay trigo, pero a un precio prohibitivo y no son afectados ni el vino ni el aceite, como leemos en este pasaje. Las 3 cosechas principales de Palestina, y es un detalle que me gustaría que todos ustedes supieran,
porque es bien significativo. Dice que las tres cosechas principales de Palestina eran los cereales, el aceite y el vino, que son las que se mencionan siempre cuando se habla del producto de la tierra. Y podemos ver esto allá en Deuteronomio capítulo 7 y versículo 13, que dice: y te amará, y te bendecirá, y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, etc. Podemos leer también lo que dice el capítulo 11 y versículo 14, capítulo 24 y versículo 51, y en Oseas en el capítulo 2, versículo 8 y capítulo 2, versículo 22. Dice: yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. O sea que en las tierras de Israel estos tres productos siempre han sido del fruto de la tierra, y la tierra se menciona como lo que produce pues para los israelitas en este caso. En Deuteronomio 28, 51 leemos: y comerá el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra hasta que perezcas, y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas, hasta destruirte. Oseas 2:8 dice: y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que te multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. En el versículo 22 dice: y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. Así que teniendo esto presente, sigamos adelante. Entonces vemos que este jinete del caballo negro llevaba en la mano una romana o balanza, como también lo traduce, o sea, un instrumento de pesar. En el Antiguo Testamento la frase comer pan al peso indica la mayor escasez que se presentaba en las tierras de Israel. Dios amenaza que si el pueblo es desobediente, como consecuencia tendrá escasez. Por ejemplo, podemos leer en Levítico capítulo 26 versículo 26 que dice: cuando yo os quebrante el sustento del pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno, y os devolverán vuestro pan por peso, y comeréis y no os saciaréis. Dios advierte a Ezequiel sobre Jerusalén: me dijo luego, hijo de hombre, he aquí quebrantaré el sustento del pan de Jerusalén, y comerán el pan por peso, y con angustia, y beberán el agua por medida y con espanto. Eso está en Ezequiel 4:16. Así que no es extraño que hubiera aceite y vino cuando faltaban los cereales. El olivo, de donde se obtiene el aceite, y la vid, donde se obtiene el vino, tienen las raíces más profundas que el trigo y pueden resistir una sequía que destruye los cereales, pero estos sí se preservan. Cuando Jacob tuvo que mandar a sus hijos a Egipto por trigo en los días del hambre en tiempos de José, todavía podía mandar frutos escogidos de la tierra. Si leemos allá en Génesis 43, versículo 11, dice: entonces Israel, su padre, les respondió: pues que así es, hacedlo. Tomad de lo mejor de la tierra en vuestros sacos y llevad a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mirra, nueces y almendras. Pero es cierto que en una situación en la que no faltará el aceite y el vino, pero el pan estuviera prohibitivamente caro, sería el equivalente a una en la que hubiera lujos abundantes, pero escaseará lo más necesario, que es el pan. Podemos ver la gravedad de la escasez por la afirmación de la voz entre los 4 seres vivientes. Una medida de trigo o 3 de cebada por un denario. La medida era un hoinisk, que equivalía a 1 litro y que se definía corrientemente en el mundo antiguo como la ración diaria de un hombre. Un denario era el jornal de un obrero, que solo se podía comparar con el de los países más pobres. Normalmente, un denario era el precio de entre 8 y 16 medidas de trigo,
y 3 o 4 veces más de cebada. Lo que Juan está pronosticando es una situación en la que todo el jornal de un obrero se necesitaría para comprar lo absolutamente necesario para su subsistencia personal, sin que quedara nada para las otras necesidades de la vida o para la familia. Si en vez de trigo compraba cebada, podía arreglárselas para darle algo a su mujer y familia, pero no le quedaría para comprar ninguna otra cosa. Podemos ver entonces que aunque Juan estaba hablando de las señales que precederían al tiempo del fin, estaba pintándolas realmente en términos de situaciones históricas que muchos reconocerían. Habían acontecido hambres desesperadas en tiempos de Nerón que no habían afectado a los lujos de los ricos. Hubo una ocasión en que llegó un barco de Alejandría a Italia. El gentío hambriento creyó que era un barco de trigo, porque todos los barcos de trigo procedían de esta tierra de Alejandría. Y se amotinaron cuando descubrieron que el cargamento no era trigo, sino una clase especial de arena del delta del Nilo para extenderla en el circo para el espectáculo de los gladiadores. Este pasaje tiene un eco sorprendente en ciertos sucesos del reinado de Domiciano, por el tiempo en que estaba escribiendo Juan. Hubo una escasez muy seria de granos y un exceso de vino. Domiciano adoptó la medida drástica de decretar que no se plantaran nuevas viñas y que se desarraigaran la mitad de las ya existentes en las provincias. En consecuencia de ese edicto, los de la provincia de Asia, que era donde vivía Juan, estuvieron a punto de rebelarse porque sus viñas eran una de sus fuentes principales de ingreso. En vista de la reacción violenta del pueblo de Asia, Domiciano dejó sin efecto el edicto y mandó que se procesara a los que dejaran de cultivar sus viñas. Aquí tenemos una situación en que se escaseó el trigo y sin embargo estaba prohibido reducir la producción del vino y del aceite. Así es que esta descripción del hambre coincidía con la del lujo. Siempre ha habido algo trágicamente lamentable en una situación en la que algunos tienen demasiado y otros carecen de lo más esencial. Eso es siempre una señal de que la sociedad en la que se da está destinada a la ruina. Hay otro detalle interesante que se ha sugerido que hay en este pasaje. Es de entre los 4 seres vivientes de donde viene la voz hablando de los precios de hambre. Ya hemos visto que los 4 seres vivientes puede que también simbolicen lo mejor de la naturaleza y se puede tomar esto como la protesta de la naturaleza contra el hambre en la sociedad. Lo trágico es casi siempre que la naturaleza produce bastante y más de lo necesario, pero que hay muchas personas a las que nunca llega esta abundancia. Es como si Juan indicara simbólicamente que la misma naturaleza protesta cuando sus dones se usan de manera egoísta e irresponsable, contribuyendo al lujo de los pocos y a la estrechez de la mayoría. Así que es interesante lo que vemos aquí, pero seguiremos hablando de esto en la próxima enseñanza. Dios les bendiga. Esta serie continuará.